Sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos se va a producir cuando una clase tiene dos métodos con el mismo nombre. Para que esto pueda funcionar es necesario que ambos métodos difieran en parámetros de entrada. Por ejemplo, voy a volver a declarar el método acelerar. Como vemos, este método acelerar me está arrojando un error. ¿Por qué? Porque el método acelerar ya existe en la clase y existe con la misma firma de parámetros. Cuando digo firma de parámetros me refiero a los parámetros de entrada, cantidad y tipo de parámetros. Voy a agregar un parámetro llamado kilómetros que va a pedir la cantidad de kilómetros a acelerar el auto. No es buena idea hacerlo en forma abreviada, no es buena idea poner una sola letra. ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando, el IDE nos va a dar ayuda sobre los parámetros. Y si nosotros ponemos K, nos va a pedir solamente el parámetro K, no nos va a dejar idea clara de qué es K. En cambio, si ponemos la palabra, el IDE nos va a mostrar la palabra kilómetros y nos va a dejar más en claro qué es lo que requiere el parámetro. Al tener un parámetro de entrada, es distinta la firma de parámetros con la de este método, se fue el error. El código de este método es levemente modificado y en vez de tener hardcodeado que aumenta la velocidad en 10 kilómetros, como en el caso anterior, en este caso va a aumentar la velocidad según el valor del parámetro que nos pase el usuario. También voy a copiar el control de velocidad. Al compilar en el archivo binario de Java, en el .class, realmente no existe la sobrecarga de métodos, es una fantasía. Lo que va a ocurrir es que este método se va a llamar internamente acelerar y este método va a ser renombrado a acelerar int. ¿Sí? De esa forma varía el nombre, ¿sí?, según el tipo de datos y no chocan los dos nombres. No podríamos crear un segundo método que reciba un entero. No importa que es R. Este método no tiene la posibilidad de existir porque independientemente de que es distinto el nombre de parámetro, el tipo de parámetros es igual, o sea que internamente va a llamarse acelerar int y va a tener el mismo nombre que este, porque internamente en Java la sobrecarga de métodos no existe. Yo podría crear un segundo parámetro o cambiar el tipo de datos del primero y de esa manera resuelvo el problema. En este método que agregué de ejemplo se recibe un entero y un booleano internamente. Este método va a llamarse así. De esa manera puede existir la sobrecarga, cambiando la firma de parámetros de entrada. La sobrecarga de métodos trabaja cuando difiere la firma de parámetros de entrada. Si hay diferencia solamente en la salida, eso no va a ser considerado sobrecarga de métodos. Voy a borrar este método de ejemplo y vamos al usuario. En el auto 1 yo escribo auto 1 punto y puedo elegir entre los dos acelerar.
Si es necesario, se le puede agregar una javadoc explicativa a cada método si se lo considera necesario, y el IDE la va a mostrar acá. Pero ya la sola lectura del parámetro kilómetros deja bien en claro qué es lo que está pidiendo. Voy a acelerar 25 kilómetros, ¿sí? El método va a tomar el valor de ese parámetro y va a incrementar la velocidad del coche en 25 kilómetros, logrando que mi auto 1 llegue a la velocidad de 45 kilómetros por hora. Ejecuto y tenemos que el auto 1 llegó a la velocidad de 45 kilómetros por hora.